bienvenido o bienvenida a mi canal. Te voy a contar la historia de cómo recuperé mi pelo, que tiene muchas partes, es un proceso que me ha tomado mucho tiempo. Yo empecé a alisarme el pelo cuando tenía 15 años, ahora tengo 26. Mi pelo es un pelo muy rizado, yo tengo un rizo tipo 3B. Entonces cuando tenía 15 años fui a la peluquería y me hice mi primer alisado y me encantó. Mi pelo seguía creciendo rizado, pues cada 6 meses o cada 3 meses tenía que ir a la peluquería y que me volvieran a aplicar el alisado en el crecimiento. Cuando tú no aplicas el alisado solo en el crecimiento, sino que lo aplicas también en pelo que ya ha sido alisado previamente, el pelo se rompe, se me partió el pelo. A partir de ese momento fui a la peluquería, me hicieron un tratamiento de hidratación, dejé de ir a la peluquería a alisarme y empecé a alisarme yo en casa. Cuando fui a la peluquería y me hicieron el tratamiento, me dieron la recomendación que siempre da de dejar todas las herramientas de calor. Cuando tú tienes el pelo alisado y tu pelo natural empieza a crecer rizado, tienes dos texturas en el pelo. Muy difícil de lidiar. Peinarte cuando tienes dos texturas en el pelo, porque la parte que está lisa nunca se riza y la parte rizada solo se alisa con calor. Y se supone que tú tienes que dejar el calor para que el pelo sane. Yo lo intenté, pero no podía porque no te reconoces a ti misma, no sabes cómo peinarte, no sabes cómo lleva el pelo está maltratado y se te parte. La única manera de recuperar tu pelo en ese momento crítico es cortarlo. Entonces yo me di la tarea de investigar y crear una rutina que fuera perfecta para como yo quería llevar el pelo. Yo sabía que yo me iba a alisar y me iba a planchar el pelo toda la vida porque yo tengo el pelo natural rizado y a mí me gusta el liso, y la única manera de tú llevar el pelo liso es o con herramientas de calor o con productos químicos, como en este caso el alisado. Descubrí las técnicas de prelavado. Es aplicar un producto en tu cabello antes de lavarlo. Al principio yo lo que utilizaba fue el aceite de coco, porque hace muchos años como que hubo un boom con el aceite de coco y todo el mundo lo recomendaba y todo el mundo lo utilizaba. Y a mí me fue muy bien al principio. Con el tiempo como que me di cuenta que era para mí muy difícil lavarme el pelo con el aceite de coco porque es un aceite muy espeso, sentía que me daba caspa, no sé, como que no me fue bien con el aceite de coco con el paso del tiempo, pero al principio hizo que mi pelo empezara a sanar un poquito. Descubrí que el pre-champú, aparte de con aceite, también se podía hacer o con mascarilla o acondicionador. Y vi que poco a poco mi pelo como que empezó a crecer, se veía más sano. Luego descubrí el champú sin sulfato. Descubrí lo que significaba el champú sin sulfato, investigué lo que eran los sulfatos, si eran buenos, si eran malos. Empecé a probar un champú sin sulfato y no me compré un champú súper caro. El primero que vi que era sin sulfato, que creo que era de L'Oreal, si no recuerdo mal, lo compré y lo empecé a probar. Al principio, cuando tú utilizas un champú con sulfatos y pasas a un champú sin sulfato, el pelo tarda un poquito en acostumbrarse. Mi pelo que se ensuciaba muy rápido. ¿Por qué? Porque los sulfatos simplemente lo que hacen es lavar tu cabello de manera más profunda. Entonces un champú sin sulfatos lava tu cabello de una manera más suave. Cuando pasaron 2 o 3 meses empecé a ver la diferencia en mi cuero cabelludo. El pelo me empezó a crecer, seguía maltratado en las puntas, me crecía, tenía un poquito más de brillo, se enredaba mucho menos, se partía mucho menos. Mi rutina constaba de un pre-champú con acondicionador y luego lavarme el pelo con champú sin sulfato. Yo me seguía alisando porque nunca me he dejado de alisar en todo este proceso. Mínimo una vez a la semana. Hacía prepú con acondicionador, utilizaba champú sin sulfato y me secaba y planchaba el pelo una vez a la semana. Mis puntas seguían maltratadas. Cuando empecé a utilizar el aceite de coco, se me ha olvidado comentarlo, vi una mejora y pensaba que mi pelo ya estaba sano. Entonces tuve la estúpida idea de hacerme una decoloración. Y yo no sabía que cuando tienes el pelo alisado, por nada del mundo te puedes decolorar. Teñir como que más o menos, pero decolorarte imposible. Entonces cometí ese error y mi pelo se quedó así. Ya yo tenía mi rutina, como he dicho, con el acondicionador de pre-champú, el champú sin sulfato, y luego me planchaba y me alisaba. Mi pelo creció, pero mis puntas seguían mal. Entonces yo lo que hice fue enfocarme en que creciera, tratar de cuidar la parte sana y poco a poco ir cortando la parte maltratada para no tener que hacerme un corte tan radical. Primero intenté buscar una rutina que sea buena para ti y que te deje el pelo sano, porque si te lo cortas, te lo sigues planchando y lo sigues maltratando,
Al cabo de los meses otra vez vas a tener el pelo largo, pero quemado, y otra vez lo vas a tener que cortar. Entonces entras en un ciclo de cortar, maltratar, cortar, maltratar, cortar, maltratar. Para romper ese ciclo tienes que tener una rutina que se adecue a las necesidades de tu cabello. Seguí cortando las puntas y llegué a este punto. Le volví a dar otra oportunidad a los aceites y empecé a aplicarme aceite en el cuero cabelludo. Ponía aceite en el cuero cabelludo, lo dejaba durante 4 horas mínimo, me cubría el pelo con un plástico después de aplicarme el aceite, porque eso es extremadamente importante. Yo aprendí que si te pones aceite en el pelo y luego no lo cubres, atraes el polvo, y cuando atraes el polvo el cuero cabelludo está más sucio, tiene más tendencia a bacterias, se puede taponar el folículo, y todo eso conlleva a la caída. Y no significa que el aceite sea malo, significa que no te lo estás aplicando correctamente. De medios a puntas me aplicaba el aceite de L'Oréal. Mi rutina en ese momento era aplicarme los aceites, lavarme el pelo con champú sin sulfato y después aplicarme mascarilla y por último el acondicionador. Cuando tú te aplicas champú, la cutícula del pelo se abre. Cuando pones mascarilla, como que se deposita dentro de la cutícula, y ya cuando pones acondicionador se sella y el tratamiento queda dentro del pelo. Y yo antes lo hacía al revés. Entonces la mascarilla como que no puede penetrar bien en la hebra capilar y es como si no tuviera tanto efecto. Ya llegados a ese punto, mi rutina era aceite, champú, mascarilla, acondicionador, y esto lo fui repitiendo. Luego incorporé a mi rutina el tratamiento de proteína, que la hebra con el paso del tiempo se vuelve un poquito más delgada y eso hace que pierda volumen en el pelo. Entonces los tratamientos de proteína lo que hacen es devolverle un poco de densidad al pelo para mantener las puntas llenas y no que el pelo te vaya creciendo aquí con densidad y volumen y que cuando llegue a las puntas se vea como vacío. Este lo utilizaba una vez cada 2 semanas. Para mí creo que la clave han sido los aceites y el tratamiento de proteína. Tips extra: el serum, yo utilizo este de L'Oréal, que lo aplico 3 veces al día. Cuando me despierto me pongo un poquito de medios a punta. Antes de salir de casa para ir al trabajo me echo otra gotita, y cuando vuelvo a casa y me voy a ir a dormir me pongo otra gotita, y así me aseguro de que mis puntas están nutridas e hidratadas durante todo el día. Cambié el peine normal por un peine antirroturas. Eso lo que me ha hecho es ayudarme a que cuando me peine no perder tanto pelo y que no se parta tanto. El último tip es dormir con gorrito de satén. Dormir con gorrito de satén te da mucho más brillo. Y el tip más importante, que yo lo apliqué tarde, pero si tú quieres empezar a cuidar tu pelo tienes que aplicarlo desde ahora, es protector térmico. Siempre que vayas a utilizar una herramienta de calor, yo utilizo este que es de Revlon, llevo como 2 años utilizándolo y me encanta, y luego también tengo uno de 3M que es este, y ha sido también una diferencia brutal en mi pelo. Otro tip extra: dejar el pelo mojado. Cuando el pelo está mojado está más sensible, está más frágil y tiende a romperse más fácilmente. Yo lo que hago siempre que salgo de bañarme, me coloco mi toalla de microfibra, que esto también es un tip importante, me aplico el protector de calor y lo seco con secador, siempre a temperatura media para no dañar el pelo por exceso de calor. Otro cambio que hice ya más al final, cuando ya mi pelo estaba casi recuperado, no me plancho el pelo con la plancha, sino que con el secador trabajo lo que es la parte de la raíz, y luego las puntas utilizo cepillos térmicos o cepillos moldeadores. El cepillo térmico para mí es mucho más cómodo. Con el cepillo moldeador, tanto este cepillo como el de Revlon, como muchos otros que veo por ahí, nunca utilizarlo con el pelo mojado, porque el pelo mojado está más sensible y tú estás haciendo tracción, estás haciendo una especie de fuerza sobre el pelo y eso hace que se rompa. Si alguien tiene alguna duda, siempre me puede escribir por TikTok, por Instagram o aquí en los comentarios. No olvides suscribirte. Espero haber explicado todo lo mejor posible y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.